Muy buenas a todos. Bien, ya os veo que os vais poniendo los altavoces, por ahí me falta gente, por allí os los vais poniendo. Esta es la sesión de Prompt Engineering con Amazon Bedrock. Quiero que estéis seguros de que es esta porque veo a mucha gente y no sé si realmente era la que estabais buscando. O sea que esperemos cumplir las expectativas de todos vosotros, ¿vale? Mi nombre es Eduardo Dax, soy el Principal Go-to-Market para IA generativa en todo EMEA, así que bueno, hablando con clientes de medio mundo de cómo pueden sacar todo el partido de la IA generativa, y hoy nos vamos a centrar más en lo que es Prompt Engineering. Conmigo iba a estar también Dani Mitchell, ¿vale? Luego se va a presentar, entrará a la mitad, así que nada, vamos a arrancar. Os voy a contar una cosa, ¿vale? Siempre que hago estas sesiones con los micros, es una pena porque en otro lado no hay nadie, ¿no? Pero me gusta saber, porque me siento un poco estúpido y no sé si la gente me está escuchando o no me está escuchando, porque solo me oigo yo. Sí, entonces, vamos a levantar todas las manos y podemos decir ¡ey! Bien, 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 bien. Además vengo de comer, estoy todavía un poco dormido y necesito ponerme activo, ¿vale? La sesión de hoy, mi introducción va a ser un poquito más nivel 100, ¿vale? No va a ser muy compleja, así que voy a hablar de qué es Prompt Engineering, de qué se diferencia de otras tecnologías como puede ser RAG, como puede ser Fine Tuning, ¿vale? En qué consiste y principales técnicas que podemos ver, y además también cómo poder hacer prompts de una manera que realmente sea eficiente y que aporte valor, ¿vale? Y luego ya Dani empezará a hablar sobre Prompt Engineering con Amazon Bedrock, que además se va a centrar también mucho en los modelos de Anthropic de Claude. Así que vamos a empezar, ¿vale? ¿Qué es Prompt Engineering y en qué se diferencia de las principales técnicas que podemos tener ahora mismo, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos un LLM, ¿cuántos de vosotros habéis cogido un modelo, el que sea, un modelo de Mistral, un modelo de Anthropic? Levantad la mano, ¿cuántos habéis cogido un modelo y habéis hecho Prompt Engineering? Bien, eso quiere decir que todavía puedo explicar alguna cosa que no sepáis, lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Entonces, cuando empezamos a utilizar IA generativa y empezamos a hacer Prompt Engineering, empezamos siempre desde la parte más sencilla, ¿vale? Y nos vamos a la parte más compleja, que es al lado derecho, como podemos ver, ¿vale? La parte más sencilla, ¿qué es? La parte más sencilla es yo me cojo un modelo y le hago preguntas, no le digo nada más. Le puedo decir, oye, hazme un poema para un niño de 5 años sobre lo mucho que me gusta jugar en el parque. No hago nada más, le pregunto cosas al modelo, ¿vale? Y el modelo, en base a cómo está entrenado, me va a responder. Eso es la manera más básica, que es lo que llamamos el out of the box, ¿vale? No hago nada con el modelo. De ahí pasamos al siguiente nivel, que es diferentes técnicas de prompt engineering, como puede ser single shot o few shot. Básicamente lo que hacemos es dar instrucciones al modelo de cómo queremos que se comporte, ¿vale? Incluso le podemos dar diferentes ejemplos. Eso ya sería un nivel más avanzado. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no es suficiente. A veces no es suficiente porque el modelo necesita estar optimizado para un caso de uso, o a veces no es suficiente porque queremos que el modelo tenga una fuente externa de conocimiento, ¿vale? Entonces, para eso nos podemos ir a otras técnicas como puede ser RAG. RAG, básicamente, para lo que no nos conozcáis, es cuando ibais a un examen y no sabíais la respuesta, ¿vale? Entonces, cuando no sabéis la respuesta, lo ideal sería que durante el examen os dejaran abrir el libro y poneros a copiar. ¿Por qué? Porque vosotros habéis estudiado un cierto tema y ese no lo teníais en vuestra cabeza, ¿vale? Pues eso es lo que es RAG, ¿vale? Es poder aumentar la respuesta del modelo en base a un conocimiento externo. Entonces, si Prompt Engineering no es suficiente, nos podemos ir a RAG. A medida que vamos a la derecha, más coste, más desarrollo y más complejidad. Pero también es verdad que vamos a tener mejores resultados, ¿vale? Y si no es suficiente, nos vamos a ir a Fine Tuning. ¿Fine Tuning qué es? Fine Tuning es cuando realmente cambio la estructura subyacente del modelo. Es decir, voy a hacer que el modelo se comporte de una manera determinada para ese caso de uso específico, ¿vale? Tengo que optimizar la respuesta del modelo. Y eso es lo que se conoce como Fine Tuning. Eso ya es nivel muy superior. Y por último, es lo que hacen proveedores o empresas como Anthropic, como Mistral, como Meta, que entrenan su modelo desde cero, ¿vale? Es decir, tengo una gran cantidad de información, tengo muchos datos, tengo mi equipo de científicos y vamos a entrenar un modelo desde cero. Recomendación, empezamos siempre con Prompt Engineering y a medida que necesitamos avanzar, necesitamos buscar escenarios más complejos, nos vamos a mover hacia el lado derecho. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? De Prompt Engineering. ¿Pero qué es Prompt Engineering? Es curioso porque yo recuerdo hace cosa de un año, año y un poquito más. Bueno, me acuerdo principalmente porque por aquellas estaba en Londres, salía de una reunión y ingenuo de mí estaba en la puerta de la oficina con el móvil y me lo robaron, ¿vale? Entonces me acuerdo por eso, pero además estaba en una sesión de Prompt Engineering, entonces por eso me acuerdo. Entonces había una chica que hablaba de Prompt Engineering y por aquellas casi se conocía muy poco a nivel de técnicas, de cómo funcionaban los modelos, y de un tiempo a esta parte
yo miro LinkedIn y hay un montón de prompt engineers. Hablo con la gente y todo el mundo es prompt engineer, utiliza un modelo u otro. Pero realmente prompt engineer es algo más que un arte, ¿vale? O sea, hay que utilizar realmente estrategias que me ayuden a que el modelo consiga utilizar o consiga dar el output que realmente estoy esperando, ¿vale? Entonces, ¿qué es prompt engineer? Prompt engineer es el mecanismo por el cual, mediante diferentes instrucciones, yo voy a conseguir que un modelo dé una respuesta que se acerque a lo que yo realmente estoy buscando. Y se compone principalmente de tres partes, ¿vale? Lo que es la entrada del usuario, el modelo y la salida. Y prompt es esas instrucciones que yo les voy a dar al modelo. Un ejemplo muy básico. Escríbeme una historia de 5 líneas, o de 10 líneas, o de 20 líneas, sobre el cambio climático. El modelo me va a generar una historia, ¿vale? Ahora bien, si yo le digo que me escriba esa historia, porque estoy en el Congreso Internacional del Cambio Climático, y la gente a la que le estoy hablando son expertos en la materia, seguramente la historia que me van a contar va a ser muy diferente, ¿vale? Entonces, eso es prompt engineering, es el mecanismo por el cual yo consigo cambiar y modificar la respuesta que me va a dar uno de estos modelos. Las ventajas, que como habéis visto es muy fácil de implementar, es básicamente lenguaje natural, ¿no? Yo con lenguaje natural consigo modificar la respuesta de un modelo. Problemáticas, pues que si lo que estoy buscando es un muy buen performance, quizás no es la mejor estrategia de cara a futuro, ¿vale? Pero ahora lo vamos a ver por qué es tan famoso prompt engineering. Principalmente lo primero es el coste. Es algo muy económico de implementar, como os decía antes, cualquiera puede coger un modelo, poner a trabajar sobre él y desde un punto de vista económico es muy óptimo si lo comparo con estrategias como RAG, que tengo que diseñar mi propia fuente de conocimiento, o estrategias como Fine Tuning, que casi tengo que entrenar un modelo desde cero, ¿vale? Sobre todo a nivel de costes es muy eficiente. No obstante, es muy eficiente en una fase inicial, porque prompt engineering puede implicar que pasemos prompts a un modelo de un tamaño de 100.000 tokens, por ejemplo. Al final, cada vez que yo llamo a ese modelo, voy a tener que pasar esos 100.000 tokens, y eso lo voy a tener que pagar, ¿vale? Entonces, tampoco os quiero liar mucho, pero es verdad que desde un punto de vista inicial puede ser muy económico, a la larga quizás no es la mejor solución. A nivel de expertise, como habéis visto, es algo sencillo. Entre comillas, cualquier persona puede ser un prompt engineer. De hecho, yo conozco gente que se dedicaba al mundo de la lingüística y que están dedicándose a ser prompt engineers. ¿Por qué? Porque al final, para mí, el mundo del prompting tiene una parte de ciencia y una parte de arte. Es decir, cómo hablo a un modelo para conseguir que me dé ese tipo de respuesta, ¿vale? Entonces, yo creo que es una de las cosas más chulas de la IA generativa, que puede democratizar que todo el mundo tenga acceso a este tipo de tecnologías. La flexibilidad. Vamos a ver luego que hay muchas técnicas diferentes, ¿vale? Técnicas de razonamiento, técnicas de pasar una serie de ejemplos, pasar más ejemplos, técnicas de acción. Entonces nos va a permitir que utilizando esos tipos de estrategias pueda conseguir unos resultados u otros. Y por último, el tiempo al mercado. La realidad es que haciendo prompt engineering es muy rápido poder sacar un producto al mercado de una manera relativamente rápida, ¿vale? ¿Y cuál es la estructura ideal de hacer prompts, ¿no? Esto no va de arte, de se me ocurre algo y se lo voy a dar al modelo. Realmente tengo que mantener una estructura, ¿vale? Y principalmente está basada en 4 partes fundamentales. Lo primero es la instrucción que yo le quiero dar al modelo, qué es lo que tiene que hacer el modelo, y luego vamos a ver en más detalle. Lo segundo, cuál es el contexto, es decir, si yo quiero preparar, por ejemplo, un discurso para la sesión de hoy, no es lo mismo que diga, oye, tienes que hacer una sesión para 200, 300 personas porque es el Summit de Madrid, que si es, oye, voy a ir a una clase de un colegio y quiero explicar lo que es prompt engineering a niños de 10 años, ¿vale? Entonces, darle el contexto voy a conseguir que el modelo funcione mucho mejor. Y por último tendré los datos de entrada y los datos de salida, pero luego lo vamos a ver más en detalle en qué consiste. Os he dicho antes que es verdad que prompt engineering tiene una parte de arte. Tiene una parte de arte, pero no deja de tener la palabra ingeniería. Y para mí la palabra ingeniería es muy importante, porque esto de prompt engineering va mucho más allá de crear prompts, ¿vale? De crear prompts y enviárselas a un modelo. Va de hacer las cosas de una manera que sea escalable, que se pueda automatizar, que pueda ser eficiente y que además que pueda comprobar los resultados. Es decir, si yo hago prompt engineering, tengo que saber que haciendo esto voy a obtener un buen resultado, ¿vale? Entonces, lo primero es crear el prompt. Y a la hora de crear el prompt, no os imaginéis que cada vez que hago un caso de uso creo un prompt desde cero, no. Voy a tener una plantilla de prompts. ¿Por qué? Porque si tengo un caso de uso, por ejemplo, que es de gestión de incidencias, ya voy a tener un prompt definido.
Si tengo otro caso de uso que es de un asistente virtual, voy a tener otro prompt definido, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, tener una plantilla que me permita iterar de una manera mucho más rápida. Lo segundo es hacer link de prompts, es decir, no es solo un prompt, puedo tener un caso de uso en el que la salida de un prompt sea el input del siguiente, ¿vale? Y voy a poder tener la necesidad de interactuar con diferentes prompts al mismo tiempo. Los tengo que comprobar. ¿Cómo de bueno o malo es mi prompt? Es decir, si yo le digo que me genere una historia, ¿esa historia es buena? ¿Esa historia es mala? La realidad es que no lo sabemos, ¿vale? Y dando entradas diferentes, seguramente obtendré resultados diferentes. Por lo tanto, tengo que comparar esos resultados y saber cómo de bueno o malos van a ser. Esto va de mucho de iterar, refinar, prueba y error, ¿vale? No es como el ML tradicional, que yo utilizaba un modelo, tenía un 80% de accuracy, final de la historia, maravilloso. Aquí no, entonces tenemos que probar, tenemos que iterar, tenemos que ver que los resultados sean los que realmente esperamos. Tenemos que poder guardar esos prompts y poder guardar esos resultados de esos prompts para previamente hacer un A/B testing y desplegarlos en producción. Y una vez los tenemos desplegados en producción, que yo creo que aquí es donde está realmente la clave, ¿cómo voy a monitorizar esos prompts? ¿Cómo voy a poder monitorizar la respuesta de esos prompts? Como decía antes, ¿es bueno o malo? Es bueno o malo en producción. Tengo que ver que si yo he montado un chatbot que va a responder a mis clientes, las respuestas que les está dando son realmente positivas. Si no, nos encontraremos como ejemplos que Chevrolet recomendaba a sus clientes comprarse un coche Ford. Yo no sé si en vuestras empresas os dedicaréis a eso, pero nunca querría que yo, si trabajo en AWS, montase un chatbot y pasara a recomendar Microsoft, ¿vale? Entonces es muy importante poder monitorizar los prompts y el resultado. Y os voy a dar unas pinceladas, que esto creo que sí que ayuda, a mí me ayudó particularmente mucho a la hora de cómo poder definir un buen prompt, ¿vale? Sí que es verdad que hay mucho de arte, pero también hay mucho de método. Y yo creo que este framework va a poder ayudar mucho, que es el framework que se conoce como COS-STAR o CO-STAR o como queráis, ¿vale? Contexto, objetivo, estilo, tono, audiencia y respuesta. Lo primero es el contexto, os lo decía antes. Si yo estoy aquí y le voy a decir que me cree una historia que os voy a contar hoy, el contexto es este, es el Summit de Madrid, es 300 personas escuchando la sesión de Prompt Engineering con Claude. El contexto no es estoy con mis amigos tratando de explicarles y sudando para explicarles lo que es el prompt, que seguramente se lo explicaría con otro tipo de palabras, ¿vale? Entonces, el contexto es fundamental y hay que definírselo al principio del prompt, ¿vale? Porque en modelo, en ese contexto, va a poder definir cuál va a ser la respuesta que va a dar que sea mucho más óptima. Lo siguiente, perdón, es el objetivo. El objetivo no deja de ser las instrucciones. Como decía antes, si estoy aquí, el objetivo va a ser que escribas una historia que yo os voy a contar. Y además, cuanto más detallado, mejor. Yo recuerdo, y esto lo asimilo mucho, yo estudié hace unos cuantos años, no tantos, soy informático, ¿no? Entonces, cuando nos enseñaban a programar, nos decían, vale, tú coge una tarea y la descompones en muchas piezas, ¿no? Y el problema que por aquel entonces era, yo tengo que imprimir una serie de cosas. Entonces decía, no, tú tienes que coger los folios, tú te tienes que ir a reprografía, todavía no existían esas cosas. Te vas a reprografía, dices el tema, etcétera, etcétera. Entonces te lo descomponía en muchas piezas. Esto va de lo mismo, de coger una tarea que yo le quiero decir a mi chatbot, por ejemplo, y descomponérmelo en tareas muy pequeñitas. Cuanto más específicos seamos, mucho mejor. Lo siguiente es el estilo, ¿vale? ¿Con qué tipo de estilo quiero hablar? Quiero un estilo que sea directo, quiero un estilo que sea educado. Depende del tipo de audiencia, que luego lo vamos a ver también, ¿vale? Pero el estilo que le vamos a pasar va a influir mucho. Va muy asociado con el tono. ¿Qué tipo de tono le voy a dar? ¿Vale? Un tono entusiasta, un tono serio. Son cosas que tenemos que definir, ¿vale? Por último, la audiencia, como decía antes, no es lo mismo que yo esto os lo cuente a vosotros, que se lo cuente. Os voy a contar otra anécdota, yo soy mucho de anécdotas, ¿no? Entonces, hace unos minutos me escribían de la guardería de mi hijo que si podía ir a contar a lo que me dedicaba. Entonces, realmente ha sido un drama porque le tenía que explicar a la profesora que es absolutamente imposible que a niños de 3 años les cuente a lo que me dedico. Pero no deja de poner de relieve cómo de importante es la audiencia que yo voy a tener, porque en función de una audiencia u otra, le voy a decir a mi modelo cómo se comporta. Y insisto, la audiencia que sois vosotros hoy es muy diferente de la audiencia que puedo tener en una sesión con un cliente, de la audiencia que puedo tener con mis amigos o de la audiencia que puedo tener en cualquier otro ámbito, ¿vale? Entonces, definir la audiencia va a influir mucho. Y por último, la respuesta, es decir, ¿qué tipo de respuesta le quiero dar a mi modelo? Quiero que sea en un formato JSON, o quiero que sea en un formato de bullet points, o quiero que sea en un formato de resumen. Las opciones son múltiples, ¿vale? Pero eso lo tenemos que definir al modelo, porque si no el modelo va a obtener o va a dar la respuesta que él considere más oportuna, que puede no ser la respuesta que vosotros queréis. Entonces, en la medida que nosotros podamos influir en el modelo y decir, oye,
genera este tipo de respuesta, va a poder mejorarlo, ¿vale? La pregunta es, ¿tenemos que poner todo esto? Pues no, no y sí. Empecemos con ello, definamos todos los pasos y a medida que vamos evolucionando podemos iterar, podemos quitar, podemos incluir cosas. Recordad en la slide del principio que decía iterar y refinar, iterar y refinar. Esto nos va a ayudar a generar buenos prompts, pero no siempre van a ser necesarios, ¿vale? Cuanta más información pongamos, mucho mejor, y que esa información pueda estar lo más estructurada posible, porque si saltamos de estilo, a tono, a contexto, a audiencia, pues el modelo se va a liar, ¿vale? Y ya para terminar, he dicho al principio que esto es muy flexible, no es una de las cosas chulas de los LLMs, es que pueden entender diferentes tipos de técnicas. Entonces, recordad al principio que decía, utilizamos el modelo tal cual es. Yo le hago preguntas y él me responde, le hago preguntas y me responde. Podemos ir un pasito más allá, ¿vale? Y es decir, le doy una instrucción de cómo tiene que responder. O incluso un paso más allá, que es lo que se conoce como few shot. Imaginaros que yo le pido al modelo que me haga un resumen de un informe financiero. Pero además le voy a pasar otros 10 ejemplos de resúmenes financieros. Entonces el modelo va a decir, ah, vale, yo cojo cojo esto, y voy a generar una respuesta en base a esos ejemplos que tú me has pasado anteriormente. Entonces el modelo va a conseguir generar una respuesta mucho más cercana a lo que tú estabas buscando. Otra técnica, lo que se conoce como Chain of Thought, ¿vale? Chain of Thought, para que lo que no los conozcáis de una manera muy sencilla, es decirle al modelo que piense paso a paso, que al final es como pensamos nosotros los humanos, ¿no? Es decir, a mí me plantean un problema y rápidamente voy a dar una respuesta, pero ¿y si pienso que digo, oye, Juan tiene 10 manzanas, se ha llevado 2 para comer, ha dado otra a su amigo Pablito y otra la ha dejado para el día siguiente? ¿Cuántas manzanas le quedan? Pues si yo rápidamente genero una respuesta, a lo mejor me equivoco, pero si yo digo, vale, tenía 10, me llevo 2, 10 menos 2 son 8. Otra me la guardo y otra se la doy a Pablito, 8 menos 1, 7, 7 menos 1, 6, 6 es la respuesta, vale, he acertado. Es verdad que es un ejemplo muy sencillo, pero en ejemplos que puedan ser un poquito más complejos, el hecho de hacerle a un modelo que piense paso a paso le va a ayudar a alcanzar la respuesta deseada. Lo que se conoce como React, que es lo que nosotros llamamos el mundo de los agentes, que creo que va a ser la gran revolución en los próximos meses, ¿no? Es decir, yo mi modelo no quiero que me responda, quiero que pueda tomar acciones y en base a esas acciones pueda hacer una observación de la realidad y pueda decirme algo más. Imaginaros que yo quiero saber cuáles han sido las ventas en mi empresa en el último trimestre. Entonces yo eso lo descompongo en tareas mucho más pequeñitas. Hago un razonamiento y digo, ah, me tengo que conectar a esa base de datos. Tomo la acción, me conecto a esa base de datos. Genero un resultado y hago una observación de ese resultado. Y el resultado es este. Y con esa observación se lo paso a mi modelo y entonces ya te voy a generar esa respuesta. Por lo tanto, estoy tomando acciones y además te estoy dando resultados en base a esas acciones que estoy tomando, ¿vale? Eso es lo que se conoce como React y es la tecnología que está detrás del mundo de los agentes. Otra estrategia también muy conocida es lo que se conoce como Self-Consistency, ¿vale? Que de una manera muy resumida es el poder hacer diferentes razonamientos, pero no siempre acertamos a la primera. Como decíamos antes, cuando hacemos un problema, cuando tratamos de buscar una solución a un problema, a veces nos equivocamos a la primera o nos equivocamos a la segunda. Entonces, lo que buscamos es tratar de sacar 5, 6, 7 resultados posibles y el que sea más probable o el que se repita más veces será el mejor resultado. Eso es lo que se conoce como self-consistency, ¿vale? ¿Y cuál es la parte más chula de todo esto? Que el mundo de prompt engineering es hiper, mega complejo, o tan complejo y tan complicado como lo queramos hacer, ¿vale? Podemos mezclar todo este tipo de técnicas, las podemos intercambiar, las podemos encadenar, y eso es lo que nos va a permitir hacer escenarios muy complejos que den respuesta a los problemas que podemos tener hoy en día. Pero esto no deja de ser una aproximación muy teórica, y yo creo que lo chulo de todo esto es que lo podamos ver desde un punto de vista real de cómo se implementa. Así que muchas gracias a todos y doy la paso a mi amigo Dani para que os cuente cómo poder hacerlo con Amazon Bedrock. Muchas gracias. ¿Me escucháis? Bien, perfecto. Bueno, yo soy Dani, soy arquitecto de soluciones en AWS, más enfocado hacia temas de inteligencia artificial y cubriendo, pues digamos, toda la zona de Europa.
Entonces, bueno, Edu os está contando unas técnicas que son bastante útiles y se pueden aplicar a distintos contextos. Y yo lo que quiero hacer, pues bueno, daros una serie de consejos, mejores prácticas a la hora de empezar a crear vuestros prompts, ¿vale? Hago esto porque os quiero ahorrar el dolor de cabeza y frustraciones que he tenido yo a lo largo de los últimos meses, bueno, último año. Lo sufro hoy en día y seguramente lo sufriré dentro de unos meses, ¿vale? Entonces, también será un poco enfocado hacia Claude. Si hay alguien que no conoce qué es Claude, Claude es una familia de modelos de la empresa Anthropic. Anthropic es uno de los proveedores de modelos que tenemos disponibles en Bedrock y bueno, cuando empezaron a salir estos modelos, cuando salió Bedrock y estos modelos, la forma de crear vuestros prompts, para quien haya jugado con ello, era pones una etiqueta de humano, escribes tu prompt y al final pones una etiqueta asistente. Y a partir de ahí el modelo ya empieza a escribir un poco lo que le da la gana. ¿Vale? Hace un par de meses, creo que fueron 2 meses, salió una nueva familia de Claude, que era Claude 3, que tenemos el modelo más pequeño, que es Haiku, Sonnet, que es el intermedio, y luego el más grande y más potente, que es Opus. ¿Vale? Y entonces con estos modelos cambia un poco la forma de interactuar y de hacer prompting. ¿Vale? En este caso, como veis aquí en la pantalla, ahora lo que tenemos es una especie de estructura. ¿Vale? En la primera parte de la estructura tenemos lo que llamamos el system, y aquí es donde le vamos a pasar el contexto al modelo de lo que estamos intentando hacer, como comentaba antes Edu. ¿Vale? En este caso lo que decimos, oye, eres un experto de IT, contesta siempre de manera directa, de manera clara, de manera simple y con una sola frase. ¿Vale? Y lo siguiente que tenemos ahora son mensajes, y en estos mensajes podemos jugar con los distintos roles. Entonces, como podéis ver, pues tengo ahora un rol de usuario, que ahí es donde voy a poner mi prompt una vez que ya le he pasado el contexto. Y además, como podéis ver, también tenemos un rol de asistente, ¿de acuerdo? Y esto es bastante interesante porque ya no acaba con esa etiqueta de asistente y el modelo empieza a escribir lo que quiere, sino lo que puedes hacer ahora es poner cómo quieres que empiece la frase. ¿Vale? Bueno, una última cosa que se me ha olvidado comentar es que además estos modelos, aparte de texto, lo que puedes hacer es pasarle imágenes como parte del input a ese prompt. Entonces el modelo, pues bueno, puede empezar a entender qué hay en esa imagen y a partir de ahí a empezar a crear contenido. ¿De acuerdo? Entonces, como os comentaba antes, tenemos esta sección de mensajes y lo que podemos hacer, pues bueno, tengo aquí unos cuantos casos de uso. Si queremos hacer algo simple, una simple instrucción, pues en ese apartado de mensajes le voy a decir, oye, esto es mi rol de usuario, que soy yo, aquí te escribo mi prompt, devuélveme lo que quieras. ¿Vale? También tenemos ejemplos de conversaciones o multi-turn, como lo llaman aquí. Y puede ser un poco aplicado a lo que comentaba antes Edu de Fuset, ¿no? Le voy a dar una serie de ejemplos al modelo de lo que yo escribo y la respuesta que me tiene que dar, y así veis que el modelo tiene que entender o va entendiendo la dinámica y cómo queremos que responda ante nuestras preguntas. Y finalmente, y esta es de mis partes más favoritas y luego volveré a comentarlo, es la posibilidad de decir cómo quieres que empiece ese mensaje, ¿vale? Que levante la mano quien se ha tirado un par de, no voy a decir horas, pero un buen rato intentando que el modelo os conteste solo con un JSON. Vale, levantar la mano quien se ha tirado un rato hasta que ha conseguido que el modelo no empiece diciendo este es el resumen, y aparte de poner el resumen. Bueno, levantar más las manos porque entonces es que no habéis probado suficiente. Vale, con esto se acaba. Con esto lo que vamos a hacer es poner la boca de Claude cómo quieres que empiece a responder. Y es bastante potente. Entonces, bueno, voy a pasar a una serie de mejores prácticas, consejos, que diréis, oye Dani, pero esto es muy simple, es muy directo, esto se supone que ya pues, debería traerlo un modelo. Pues no. Y no es tan sencillo porque a mí me preguntan, o tengo clientes o compañeros, incluso yo mismo, y digo, joder, ¿esto por qué no funciona? Y si le aplico alguna de estas técnicas que os voy a contar ahora, veréis un gran cambio en las respuestas del modelo. Lo primero de todo, ser claros y directos. Bastante sencillo. No le pongas una frase ambigua al modelo con lo que tiene que hacer, ¿vale? Podéis coger y si veis que no os da el resultado que vosotros queréis, pues se lo vais poniendo en diferentes pasos, ¿vale? Tan simple como eso, igual que los humanos. Cuando alguien no entiende algo, se lo pones paso a paso, como decía Edu, y ya veréis cómo es capaz de sacar mejores respuestas. Entonces, en este ejemplo que tengo aquí, pues dice, oye, escríbeme un poema, un haiku sobre robots, ¿vale? Y como veis ahí, pues te dice, aquí tienes el haiku sobre robots y te pone el poema. Yo no es lo que quiero, yo quiero que me diga directamente el poema, ¿no? Entonces, si esto funciona, si le digo, y aquí cambio, y solo he añadido una frase más o 2 frases más, digo, escríbeme un haiku sobre robots, olvídate de lo primero y ve directamente al poema.
¿vale? Y entonces ya veis que, oye, el modelo empieza a entender que directamente me tiene que dar modela y no el poema y no me tiene que contar todo el rollo antes. Asignar roles, ¿vale? Dale un poco de contexto al modelo. ¿Quién es el modelo? ¿Es un modelo normal? No. ¿Vale? Imagínate, yo le digo al modelo, resuélveme este puzzle complejo. A lo mejor lo hace bien, a lo mejor lo hace mal. Pero os garantizo que si le decís al modelo, oye, es un modelo que ha estado entrenado específicamente, eres el mejor del mundo en solucionar problemas de lógica, veréis cómo la respuesta del modelo va a ser distinta. Y un caso bastante interesante es decirle al modelo, oye, explícame este concepto si vas desde una edad de un niño de 5 años a un profesional del sector. Os invito a que lo hagáis y que vayáis viendo cómo cambia el lenguaje y cómo cambia la forma de procesar la respuesta que os da. ¿De acuerdo? Con esto que vamos a hacer, vamos a poder tener un poco de control sobre el tono del modelo, ¿de acuerdo? Y en muchos casos vamos a mejorar el accuracy del modelo. Otro caso, utilizar tags de XML. Estos modelos han sido entrenados con tags de XML para saber en cada sección de ese material de training a qué corresponde, bueno, pues cada frase, ¿no? Y eso es bastante como los humanos. A ti te dan un documento y si te lo ponen todo en texto plano, pues bueno, te vas a tirar un rato leyéndolo y empiezas a decir, ah, vale, pues esto es el título, esto es otra sección, pero si te dan un documento y tienes tu header, tienes tus distintos títulos, tienes un listado, ¿vale? Unas enumeraciones, va a ser mucho más sencillo de entender lo que está pasando. Pues lo mismo pasa con los modelos. Cuando vosotros empezáis a crear vuestros prompts, decirle cada sección a qué corresponde, ¿vale? Tengo este ejemplo aquí que dice, oye, Claude, preséntate a las 6 de la mañana porque a mí me da la gana. Y dices, vale, esto es un email, pero házmelo un poco más educado, ¿vale? A lo mejor te puede empezar a decir el modelo, oye, querido Claude, espero que este mensaje te llegue bien, y no es lo que queremos, ¿vale? Le leo a Claude, se lo digo porque quiero ser más amable con el modelo. Pero, ¿y si cambiamos? Le decimos, hey, Claude, y aquí decimos, aquí empieza el email que quiero escribir, ¿vale? Preséntate a las 6 de la mañana, porque a mí me da la gana, y luego le dices, ahora créame un mensaje un poco más, un email más educado. ¿Vale? Lo que podéis ver aquí es que dice, cambia un poco el tono, ¿no? Dice, oye, buenos días equipo, ya no se está dirigiendo a Claude, buenos días equipo. Espero que habéis tenido un buen fin de semana y que hayáis descansado porque mañana toca madrugar. ¿Vale? Entonces veis que el mensaje va cambiando un poco. Y si juntamos todo esto que os acabo de contar, lo que vamos a hacer es empezar a crear plantillas. ¿Vale? Y os recomiendo que en cuanto antes empecéis a crear plantillas a la hora de crear vuestros prompts, os va a venir bien. Porque os aseguro que cuando llevéis estos prompts a producción, el 90%, 95% de las veces vais a necesitar plantillas. Y vuestro futuro yo os lo va a agradecer que empezasteis cuando estabais empezando a crear los prompts. Y esto lo que va a hacer es permitiros editar más fácilmente, digamos, estos prompts que estáis creando. Y finalmente, vuelvo a contarlo porque me gusta mucho. Puedes empezar a definir cómo quieres que salga la respuesta de Claude. ¿De acuerdo? Antes dependíais de cómo quería empezar el modelo. Ahora mismo podéis decir, oye, quiero que empiece así mi mensaje. Y viene muy bien para ciertos casos donde necesitáis que el modelo os dé una respuesta en un formato concreto, porque vosotros vais a coger esa respuesta y os la vais a llevar a otro proceso. Y ese proceso, pues a lo mejor está esperando algo en formato JSON, o está esperando un resumen y no necesita aquí tienes tu resumen, ¿de acuerdo? Hacer uso de eso, hacer uso de poder rellenar la respuesta de Claude, ¿vale? O bueno, también de otros modelos. Entonces, como podéis ver aquí en el ejemplo, le digo, oye, otra vez escribe un haiku sobre un gato y dámelo con este formato JSON, ¿vale? Yo le abro la llave y automáticamente él sabe que me tiene que devolver algo en formato JSON. Otra cosa que podéis hacer también, abrís un tag de resumen. Imaginaos, tenéis un resumen y no queréis que os diga, aquí tenéis vuestro resumen. Abrís un tag de resumen como principio de la respuesta y a partir de ahí ya te rellena ese resumen. ¿Vale? Entonces, ahora quiero entrar en otras técnicas. Voy a hablar un poco sobre encadenamiento de prompts, qué hacemos con prompts grandes de 100.000 tokens, function calling y agentes, y luego utilizar RAG como herramienta, ¿vale? Como tool. Entonces, cuando hablamos de training prompts, eso lo he comentado antes un poco por encima. A veces nos aprovechamos de lo inteligentes que son los modelos y le paso un chorro de texto y le paso un chorro de acciones que tiene que realizar.
¿vale? Esta vez os va a salir bien, pero en muchas otras puede salir mal, o a lo mejor que la respuesta que me esté dando no sea lo suficientemente completa, lo suficientemente precisa. Esto es como los humanos. A mí yo salgo de casa, me dice mi chica, oye, tienes que comprar esto, lo otro, y me acuerdo de 3 para cuando llevo al coche. Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no hacemos que coger ese proceso grande, lo partimos en diferentes chunks y así es todo un poco más ordenado? ¿De acuerdo? Y seguro que habrá alguien que me diga, oye, Dani, tienes morro, porque lo que me estás haciendo es coger todo mi contexto y pasárselo a un prompt cada vez. Y eso significa que voy a pagar más. Pero no tiene que ser así. Lo que podéis hacer es coger automáticamente las respuestas del prompt anterior y utilizarlo como contexto del siguiente. Y así os vais a ir reduciendo la cantidad de contexto que tiene cada prompt. Y no va a influir tanto en la latencia ni en el coste. Vale, imaginaros un escenario donde tenéis que hacer un análisis de sentimiento de cliente. Podéis tener un prompt que diga, oye, aquí tienes un montón de datos, por favor, sácame todas las reviews de clientes y ya está, ¿vale? Lo que va a hacer es que te va a devolver una lista de esas reviews de los clientes. Y eso se lo paso a otro prompt. Digo, oye, con esta lista, con este listado que tengo de prompts, clasifícamelo en positivo o negativo. ¿De acuerdo? Cogéis esos resultados, se lo pasáis al siguiente. Oye, hazme un resumen de todo lo positivo y de todo lo negativo. Y ya finalmente lo pasáis a un último paso que diga, oye, con todo este sentimiento negativo, dime qué acciones puedo tomar para mejorar la satisfacción de mis clientes. ¿De acuerdo? Entonces, el encadenamiento de prompts es algo que os aconsejo hacer y que os va a venir bien porque es bastante modular luego cuando tengáis que hacer cambios. Y hablando de contextos, esto es algo tremendamente importante y tremendamente... bueno, tiene bastante poder, ¿no? Todas las empresas hoy en día sacan sus modelos cada vez con una ventana de contexto mayor. Esta ventana de contexto es cuánta información le puedo mandar a un modelo en una sola llamada. Para los que llevéis ya un tiempo aquí en temas de IA generativa, sabéis que BERT, uno de los primeros así modelos que sacaron, que fueron bastante influyentes, BERT aceptaba 512 tokens en su ventana de contexto. Y hoy en día, pues empresas como Anthropic y otros proveedores tienen modelos que admiten hasta 200.000 tokens por llamada, ¿vale? E incluso si lo hablas, lo estoy leyendo en la documentación de Anthropic, si lo ves con ellos te dicen que pueden meter hasta 1 millón. Entonces esto va a ir creciendo. Y va a ir creciendo a lo largo de los años seguramente. Y bueno, creo que es un público adecuado. Ya sabéis que esto es un gran poder y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad es hacer bien los prompts cuando estéis tratando pues, con prompts que tengan un contexto de más de 10.000 tokens. Y son unos pasos bastante sencillos. Si yo tengo un chorro de texto, si yo a vosotros os empiezo a contar una historia, no os pongo las preguntas en medio, las ponéis al final. ¿Vale? Entonces lo mismo vais a hacer con los modelos. Le pasáis primero todo el texto y al final le ponéis las preguntas. Volvemos al tema de los tags. ¿Cuándo empieza y dónde acaba el texto? ¿Cuándo empieza y dónde acaban las preguntas? Lo mismo. Vamos a poner un tag de aquí empieza el texto que yo te estoy pasando, aquí empieza mi contexto, te paso toda la información y al final te pongo una sección, pues estas son mis preguntas. Hacer lo mismo. ¿Vale? Otros consejos, dile a Claude que encuentre la información en el texto y si encuentra esa información relacionada a tu pregunta, que conteste en base a esa información. También va a ayudar. Y aquí hay una cosa que parece un poco estúpida, pero es verdad. Dile a Claude que se tome su tiempo para leerse bien el documento porque luego le vas a hacer preguntas. Y son pequeños trucos que parecen una tontería, pero luego lo ves y dices, joder, funciona. ¿Vale? Bueno, luego pasando a function calling, agentes, tools, hay distintos nombres hoy en día en el mercado sobre esto. Lo que queremos hacer es, bueno, estos modelos generalmente están entrenados con información y no tienen conciencia de ni qué día estás, ni qué hora es, ni en qué lugar estás, ni tienen acceso a vuestros datos internos, ¿no? Y aquí es donde entra el concepto de function calling, que es básicamente que en el propio prompt le vas a decir al modelo herramientas que puede utilizar. ¿De acuerdo? Imaginaros un caso de uso pues, donde quiero saber cuál es el tiempo ahora mismo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en el prompt le vamos a decir, oye, quiero que hagas esta acción y además vas a tener disponibles estas acciones, ¿de acuerdo? Estas herramientas, estos tools. Y el modelo, cuando vaya a hacer lo que le habéis pedido, va a decir, oye, no tengo suficiente información, pero sé que tengo esta tool. Entonces te va a mandar un mensaje de vuelta y te dice, oye, necesito que me des o que ejecutes esta tool con estos parámetros. Y luego me pasa la respuesta y yo pues ya te doy la respuesta que necesitas. ¿Vale? Esto es pues bastante útil. Obviamente pues el tiempo, la hora, pues bastante sencillo, pero imaginaros procesos internos, ¿vale? Allá donde hay una API, vais a poder hacer que el modelo sea capaz de consumir esa API y realizar acciones. Y para ello, bueno, sacaron hace cuatro días literales, que esto lo estaba poniendo anoche en la presentación, sacaron una nueva API para Bedrock, que es la Converse API, y en esta API lo que hacemos es, hemos unificado las distintas llamadas de los modelos. Entonces ahora mismo vas a tener una, digamos, estructura base de prompt, con las distintas propiedades y cómo tiene que ir el body, los distintos parámetros que necesita cada modelo, que como sabéis cada modelo necesita algo distinto. Por lo que hemos hecho es decir, venga, te pongo esta estructura básica y luego Bedrock por detrás se va a encargar de traducirlo a cada modelo, ¿vale? Según el que pidas. Y además esta API viene con soporte nativo para el uso de herramientas, ¿de acuerdo? Entonces lo que vais a tener que hacer en vuestro código, pues tener la función de código para cada herramienta que vosotros defináis y luego se lo pasáis al prompt al modelo. Y si lo queréis hacer de una forma un poco más gestionada, tenéis agents en Amazon Bedrock, ¿de acuerdo? Y esto, de manera gestionada, se va a encargar de crear, cuando tú le pidas algo, una acción, ¿de acuerdo? Previamente lo que has hecho ha sido crear tus lambdas, como las tenéis ahora mismo, y se lo creas como un grupo de acciones. Entonces el modelo tiene constancia de las lambdas a las que tiene acceso, ¿vale? Esas lambdas pueden ir a llamar a otro modelo o pueden ir a llamar una de vuestras APIs internas, ¿de acuerdo? Entonces cuando vosotros le paséis el prompt a los agentes, él automáticamente va a crear los pasos que necesita para completar el task que le has pasado y va a tirar, pues bueno, de los distintos grupos de acciones, también tiene integración con knowledge bases y bueno, todo lo que tenga a su alcance para poder completar esa acción. ¿Vale? Y para terminar, ¿cómo encaja RAG dentro de todo esto? ¿Vale? Cuando hablamos de RAG, hablamos de pasar la información al prompt, ¿de acuerdo? A la hora de ejecutarlo, porque estos modelos tienen información vuestra, lo que queremos hacer es extraer información de otro lado y pasárselo como dentro del prompt. ¿Qué pasa? Que a veces pues utilizamos RAG para eso, ¿no? Pues oye, al final voy a hacer una query de la base de datos, cojo la información, te la paso al prompt y ya tú decides qué sacar de ahí para crear tu respuesta. Pero ¿qué pasa si le digo hola? ¿Vas a ir a pasarle la query de hola a tu base de datos? No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces podemos utilizar tools para esto también, utilizar RAG como un tool más. Oye, yo le digo hola, te contesto hola. Necesito información sobre este catálogo, él va a ir a buscar la herramienta que tenga. Si es información, digamos, general, que tenéis una base de datos indexada, hará la acción de RAG y se la traerá. Si es una acción en concreto que tengáis una API, va a ir a llamar a esa API y se la trae, ¿de acuerdo? Y bueno, si esto funciona. Os he dejado aquí un QR con la documentación de Bedrock, donde viene un poco lo que hemos comentado hoy, para que podáis leer un poco más en detalle. Y poco más, espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo por lo menos hoy.